Vamos a resolver el examen de junio de 2007, opción B, pregunta 1, que dice: Phobos es un satélite de Marte que gira en una órbita circular de 9.380 kilómetros de radio respecto al centro del planeta, con un periodo de revolución de 7,65 horas. Otro satélite de Marte, Deimos, gira en una órbita de 23.460 kilómetros. Determine en el apartado A la masa de Marte, en el apartado B el periodo de revolución del satélite Deimos, en el apartado C la energía mecánica del satélite Deimos y en el apartado D el módulo del momento angular de Deimos respecto al centro de Marte. Como datos me dan la constante de gravitación universal, la masa de Phobos y la masa de Deimos. Vamos a empezar con el apartado A, en el que me pedían la masa de Marte. Para ello vamos a utilizar la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler me dice que el periodo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. Para no poner la ley de Kepler, la tercera ley de Kepler sin ninguna explicación, vamos a hacer el desarrollo para llegar a ella. Tenemos que tener en cuenta que las órbitas que nos están describiendo son órbitas circulares. Y ya sabemos que en las órbitas circulares la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta en módulo. Por lo que es lo mismo, tenemos que tener en cuenta que las masas de los satélites que están girando son las masas minúsculas, las m minúsculas, las podemos quitar porque están en los dos lados de la igualdad. Como es una órbita circular, sabemos que la velocidad orbital, la velocidad de la órbita, va a ser igual al espacio recorrido dividido entre el tiempo que tarda. El espacio recorrido lo podemos considerar como el perímetro de la circunferencia. Si empieza en esta posición y da una vuelta entera a toda la órbita, tendremos que el espacio recorrido es el perímetro de esa circunferencia. El perímetro de una circunferencia es 2pi por r. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta lo definimos como el periodo de la órbita. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Si esto lo cogemos y lo sustituimos en esta fórmula de aquí, obtenemos que vamos a trabajar un poco con esta fórmula. Este radio se me va con este cuadrado, por ejemplo, y me queda, si despejo el periodo al cuadrado, he obtenido la tercera ley de Kepler. En los ejercicios de BAU, siempre que desarrollemos las cosas, en vez de poner directamente la tercera ley, la podemos desarrollar, nos lleva 2 minutos y lo explicamos mucho mejor. Una vez que ya sé esto, puedo utilizar la tercera ley de Kepler para obtener la masa de Marte. Si nos fijamos, esta masa m mayúscula es la masa alrededor de la cual orbita el satélite. Por lo tanto, como están orbitando alrededor de Marte, la masa m mayúscula será la masa de Marte. Si despejamos esa m mayúscula, sustituimos los datos que ya sabemos, porque tendremos el radio, el periodo y la constante de gravitación universal. El periodo lo vamos a poner en segundos para tener sistema internacional. De esta manera obtengo una masa de Marte de 6,44 por 10 a la 23. Como he usado sistema internacional, las unidades son kilogramos. Con esto tengo resuelto el apartado A. En el apartado B me piden el periodo de revolución del satélite Deimos. Voy a seguir utilizando la tercera ley de Kepler. La pongo aquí para que os acordéis de ella. Esta tercera ley la podemos reescribir como que el periodo al cuadrado es igual a una constante por el radio al cubo. Nos vamos a fijar en la constante. Y en esta constante, 4pi cuadrado siempre tiene el mismo valor, g es la constante de gravitación universal, y lo que nos interesa es la masa. Si nosotros tenemos distintos satélites orbitando alrededor de la misma masa, como es en este caso que tenemos el satélite Phobos y el satélite Deimos, esa constante va a tener el mismo valor. Nosotros podemos decir que para Phobos, vamos a poner el periodo f al cuadrado, el periodo de Phobos, dividido entre el radio de Phobos al cubo, va a ser la constante con la masa de Marte. Y para Deimos vamos a tener algo parecido. El periodo de Deimos al cuadrado dividido entre el radio de Deimos al cubo va a ser igual a esa constante que también va a tener la masa de Marte, porque los dos están orbitando alrededor de Marte. Como tenemos que la constante de Phobos y la constante de Deimos es la misma, podemos escribir la tercera ley de Kepler de esta manera. Siempre que dos satélites orbiten alrededor del mismo planeta o que dos planetas orbiten alrededor de la misma estrella, podemos reescribir la tercera ley de Kepler comparando periodos y radios de los dos satélites. Pero siempre tienen que orbitar alrededor del mismo cuerpo. Como me piden el periodo de revolución del satélite Deimos, puedo despejar de aquí y el periodo de Deimos será igual, sustituyendo los datos que me ha dado el problema, que los tengo aquí arriba. Esta vez el periodo lo puedo dejar en horas o ponerlo en segundos, da igual. Porque si el periodo de Phobos lo dejo en horas, el periodo de Deimos me saldrá en horas. Si el periodo de Phobos lo pongo en segundos, el periodo de Deimos me saldrá en segundos. En este caso, si sustituyo los valores, me queda un periodo de 30,26 horas. Por lo que es lo mismo, 1,26 días. Con esto tengo resuelto el apartado B. Para el apartado C me pedían la energía mecánica del satélite Deimos. Sabemos que la energía mecánica
en este caso de Deimos, va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero sabemos que la energía mecánica orbital la podemos escribir como esto de aquí. Como la masa de Marte la he calculado en el apartado A, la masa de Deimos me la dan y el radio de Deimos también me lo dan, puedo sustituir y obtengo la energía mecánica de Deimos, que es menos 2,2 por 10 a la 21 julios. Por último, en el apartado D me piden el momento angular, el módulo del momento angular respecto al centro de Marte. El módulo del momento angular viene dado dado que sabemos que la órbita es circular, el ángulo alfa que forman el radio con la velocidad van a ser 90 grados, dado que la órbita es circular. El radio de la órbita lo sabemos, la masa de Deimos la sabemos, pero me falta calcular la velocidad orbital, dado que de nuevo tenemos la órbita circular. Ya hemos dicho que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitatoria. Es decir, las masas de los satélites se me van, este radio con este radio al cuadrado, el cuadrado se me va, y puedo despejar que la velocidad orbital va a ser la raíz de g por m dividido entre r. Por lo tanto, ya puedo sustituir para calcular el módulo del momento angular. El radio de Deimos lo sé, la masa de Deimos también la sé, la velocidad la puedo calcular con la fórmula que he puesto, y el seno de 90. De esta manera obtengo un módulo del momento angular de 7,62 por 10 elevado a 25 kilogramos metro cuadrado partido segundo, unidades del sistema internacional. Y con esto tendría resuelto el ejercicio entero.